Imagina un momento en el que el desierto es testigo de un pacto sagrado. Abraham, un hombre llamado por Dios, escucha estas palabras: «Este es mi pacto contigo. Todo varón entre ustedes será circuncidado». En la cultura hebrea, la circuncisión no era solo un rito físico, sino una señal visible de pertenencia al pueblo elegido, un símbolo de obediencia y fidelidad a Dios. Con el tiempo, esta práctica se convirtió en un sello distintivo de identidad espiritual y cultural, marcando a generaciones como herederas del pacto divino. Sin embargo, con la llegada de Jesús y el establecimiento del nuevo pacto, surge una pregunta fundamental: ¿es este acto externo todavía esencial para nuestra salvación? En la Iglesia primitiva, este debate se intensificó, dividiendo opiniones y generando controversia. Hoy, más de 2000 años después, la misma pregunta resuena en nuestros corazones. ¿Necesitamos circuncidarnos para ser salvos o hay un mensaje más profundo que Dios quiere revelarnos? La circuncisión, desde sus raíces más profundas en las Escrituras, trasciende el simple acto físico para revelarse como un símbolo espiritual cargado de significado. En hebreo, la palabra utilizada para circuncisión es mul, que significa cortar o cercenar. Este término no solo describe la acción de remover el prepucio, sino que también refleja un acto de separación, un corte literal y simbólico que establece una diferencia, un antes y un después en la relación con Dios. En Génesis 17, 10-11, Dios establece la circuncisión como un pacto eterno entre Él y Abraham, marcando un momento crucial en la historia espiritual de la humanidad. Dios le dice a Abraham: «Este es mi pacto contigo y tu descendencia después de ti. Todo varón entre ustedes será circuncidado». Este acto físico se convierte en un sello visible de la alianza divina, una señal externa de un compromiso interno con el Creador. El pacto con Abraham no era un acuerdo común, era una promesa trascendental que incluía la bendición de una descendencia numerosa, la posesión de una tierra prometida y, lo más importante, la elección del pueblo de Israel como portador del propósito divino en el mundo. La circuncisión, como signo de este pacto, representaba la dedicación completa a Dios, un recordatorio tangible de que el pueblo de Israel pertenecía a Él y debía vivir en obediencia a su voluntad. Sin embargo, este acto físico tenía un significado espiritual que iba más allá de la piel. La circuncisión simbolizaba la eliminación de lo impuro, la separación de lo carnal y la dedicación a lo santo. En otras palabras, representaba un llamado a una vida apartada para Dios, una existencia marcada por la fidelidad y la rectitud. Este simbolismo se refuerza en otros pasajes de la Escritura, como Deuteronomio 10:16, donde se nos exhorta: «Circunciden pues su corazón y no endurezcan más su cerviz». Aquí, la idea de circuncisión se traslada del cuerpo al espíritu, señalando que el verdadero pacto con Dios implica una transformación interior, un cambio profundo en el corazón. En el contexto del Antiguo Testamento, la circuncisión no era solo un acto físico, sino una declaración de identidad espiritual y pertenencia al pueblo de Dios. Era un recordatorio constante de la necesidad de vivir en santidad, apartado de las influencias externas que podían desviar al pueblo de su propósito divino. Cada generación de israelitas que se sometía a este rito renovaba su compromiso con el pacto de Abraham, afirmando su lealtad a Dios y su disposición a caminar en obediencia. Así, la circuncisión, entendida desde su raíz etimológica y espiritual, es mucho más que un mandato ritual. Es un llamado a la fidelidad, a la pureza y a una relación íntima con Dios, que apunta al propósito eterno de restaurar la comunión entre el Creador y su creación. Este acto simbólico nos invita a reflexionar sobre la profundidad de nuestro compromiso espiritual y la forma en que vivimos nuestra relación con Dios.
En el Antiguo Testamento, la circuncisión desempeña un papel central como señal visible del pacto entre Dios y Abraham. Este acto, establecido en Génesis 17, marcó a los descendientes de Abraham como el pueblo elegido, portadores del propósito divino en la historia. La circuncisión, un acto externo y físico, simbolizaba la obediencia, la consagración y la pertenencia a Dios, separando al pueblo de Israel de las naciones circundantes. En Génesis 17, 10-11, Dios instruye a Abraham: «Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros». Este mandato subraya la importancia de una señal tangible para representar un compromiso espiritual y eterno. La circuncisión no solo era una marca física, sino una declaración de identidad y fidelidad, una manifestación de la relación especial entre Dios e Israel. A lo largo de las narrativas del Antiguo Testamento, la circuncisión continúa siendo un requisito para participar plenamente en la comunidad del pacto. En Éxodo 12:48, por ejemplo, se estipula que ningún extranjero puede participar en la Pascua a menos que él y todos los varones de su casa sean circuncidados. Este requisito enfatiza que la circuncisión no era solo un rito individual, sino una condición para la plena integración en la vida y la adoración del pueblo de Dios. Sin embargo, el Antiguo Testamento también insinúa que la verdadera intención de Dios va más allá de un acto físico. En Deuteronomio 10:16, Moisés exhorta al pueblo: «Circuncidad, pues, vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz». Aquí, la circuncisión se traslada del ámbito físico al espiritual, señalando un llamado a la transformación interior. Este pasaje revela que, aunque el acto externo era importante, lo que realmente buscaba Dios era un corazón dispuesto, humilde y obediente. La circuncisión del corazón en Deuteronomio tiene un significado profundo. El corazón, en la cultura hebrea, no solo representa las emociones, sino también la voluntad, la mente y el centro del ser humano. Circuncidar el corazón significa cortar y remover lo que endurece nuestra relación con Dios: el pecado, la rebelión y la indiferencia. Este llamado a una transformación interna apunta a la verdadera naturaleza del pacto: una relación íntima y sincera con Dios, basada en la fe y la obediencia. Este enfoque espiritual se convierte en un tema recurrente en los profetas. Jeremías 4:4, por ejemplo, insta al pueblo: «Circuncidaos para el Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón». Este mensaje resalta que la verdadera fidelidad no se demuestra únicamente a través de rituales externos, sino a través de una vida transformada y dedicada a Dios. En la perspectiva del Antiguo Testamento, la circuncisión como pacto externo era una señal esencial del compromiso con Dios, pero siempre estuvo destinada a reflejar una realidad espiritual más profunda. Este llamado a la circuncisión del corazón prepara el camino para una comprensión más completa del pacto, donde la obediencia externa y la transformación interna convergen para cumplir el propósito divino. La visión de Jesús sobre los rituales y las tradiciones religiosas, incluida la circuncisión, está profundamente arraigada en su misión de cumplir la ley y revelar su verdadero propósito. Aunque los evangelios no registran a Jesús abordando directamente el tema de la circuncisión, su enseñanza general sobre los ritos externos y la transformación interna nos ofrece una comprensión clara de su perspectiva. Jesús declaró en Mateo 5:17: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Con estas palabras, estableció que su misión no era destruir la ley, sino llevarla a su cumplimiento pleno. En este sentido, los rituales de la ley, incluida la circuncisión,
encuentran su propósito y significado último en la obra redentora de Jesús. Para él, las prácticas externas eran válidas solo si reflejaban una transformación interna genuina y una relación auténtica con Dios. Un ejemplo contundente de esta enseñanza se encuentra en Mateo 23, 25 a 28, donde Jesús reprende a los fariseos y escribas, señalando su obsesión por los rituales externos mientras descuidan la pureza del corazón. Les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Esta crítica revela que Jesús valoraba más la limpieza del interior, la transformación espiritual, que la observancia superficial de rituales externos. El vaso y el plato representan las vidas de las personas. Pueden parecer puras desde afuera, pero si el corazón no está transformado, la pureza externa carece de valor. Esta comparación entre lo externo y lo interno trasciende el acto específico de la circuncisión, pero al mismo tiempo lo abarca. Si bien la circuncisión era una señal externa del pacto de Dios con su pueblo, Jesús dejó claro que el verdadero pacto no se encuentra en un acto físico, sino en un corazón renovado y entregado. La transformación espiritual, en lugar de los rituales físicos, se convierte en el núcleo del mensaje de Jesús. Además, Jesús desafiaba constantemente a quienes colocaban las tradiciones humanas por encima de los mandatos divinos. En Marcos 7, 6 a 7, citando a Isaías, dice: «Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Aquí, Jesús denuncia la desconexión entre el cumplimiento externo de los ritos y la sinceridad del corazón. Su enseñanza apuntaba a una fe que no se limitara a la apariencia, sino que brotara de una relación auténtica con Dios. En la visión de Jesús, la ley y los rituales externos son valiosos solo cuando reflejan un corazón alineado con la voluntad divina. La circuncisión, en este contexto, no pierde su significado, pero queda subordinada a la transformación interna que Jesús vino a traer. Su mensaje es claro: Dios no busca rituales vacíos, sino vidas transformadas por la gracia, guiadas por el amor y comprometidas con la justicia y la misericordia. En la iglesia primitiva, el tema de la circuncisión generó una de las controversias más intensas dentro de la iglesia naciente. Los primeros creyentes, en su mayoría judíos, consideraban la circuncisión como una práctica esencial del pacto con Dios. Sin embargo, con la incorporación de los gentiles al cristianismo, surgió una pregunta crucial. ¿Era necesario que los nuevos creyentes gentiles se circuncidaran para ser salvos? Este debate se convirtió en un tema central en las cartas de Pablo, quien ofreció una reinterpretación radical del significado de la circuncisión bajo el nuevo pacto. En Gálatas 5:2-6, Pablo aborda este tema de manera directa y contundente. Escribe: «He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, Cristo de nada os aprovechará». Pablo establece que confiar en la circuncisión como requisito para la salvación equivale a desviar la fe de la obra redentora de Cristo. En lugar de depender de un acto físico, Pablo señala que lo que realmente importa es la fe que obra por el amor. Guy 6. Este pasaje subraya que la salvación no depende de rituales externos, sino de una relación viva y activa con Dios a través de la fe. Pablo refuerza esta idea en Romanos 2:28-29, donde redefine la circuncisión como un acto espiritual, no físico. Escribe: «Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra». Aquí, Pablo introduce una comprensión profundamente espiritual de la circuncisión. La palabra griega que utiliza, peritome, que literalmente significa corte alrededor, adquiere un nuevo significado.
En lugar de referirse exclusivamente a un acto físico, Pablo la emplea para describir una transformación interna realizada por el Espíritu Santo. Esta reinterpretación de peritome refleja el corazón del mensaje de Pablo. En Cristo, los rituales físicos y las tradiciones externas no son el medio para alcanzar la justificación. En cambio, la verdadera circuncisión es la del corazón, una transformación espiritual que elimina la dureza, el pecado y la rebelión, y abre el camino para una relación auténtica con Dios. Este énfasis en lo espiritual sobre lo físico no solo libera a los gentiles de la obligación de la ley mosaica, sino que también redefine la identidad del pueblo de Dios como una comunidad basada en la fe, no en las prácticas externas. El enfoque de Pablo no busca abolir la circuncisión, sino trascenderla. Bajo el nuevo pacto, el acto físico se convierte en un símbolo de una realidad más profunda: la regeneración espiritual que ocurre cuando el creyente confía en Cristo. Esta enseñanza, aunque controversial en su tiempo, sentó las bases para una fe centrada en la gracia y la transformación interna, en lugar de los ritos externos. En el cristianismo primitivo, Pablo ayudó a la Iglesia a entender que la salvación no se gana con rituales, sino que es un don de Dios recibido por fe. La circuncisión del corazón es un concepto que emerge con fuerza en el Nuevo Testamento, especialmente en Colosenses 2:11, donde Pablo escribe: «En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo». Esta afirmación introduce una visión profundamente espiritual de la circuncisión, desligándola de su carácter físico para presentarla como una transformación interna que redefine la relación del creyente con Dios. El término circuncisión no hecha por manos señala claramente que esta no es una práctica humana o ritual, sino una obra divina. Pablo enfatiza que esta circuncisión ocurre en Cristo, refiriéndose a la obra redentora realizada a través de su muerte y resurrección. Aquí, la circuncisión deja de ser un acto físico realizado en el cuerpo para convertirse en una intervención espiritual que afecta al corazón del creyente, eliminando el dominio del pecado y renovando su naturaleza interior. La palabra clave en esta transformación es cardia en griego, que aunque literalmente significa corazón, tiene un significado mucho más profundo en el contexto bíblico. En la cultura griega y judía del tiempo de Pablo, cardia no solo aludía al órgano físico, sino que simbolizaba el núcleo de la vida espiritual y emocional de una persona. Representaba el lugar donde residían la mente, las emociones, la voluntad y las intenciones más profundas. En otras palabras, la cardia es el centro del ser humano, el punto de conexión con Dios y la fuente de todas las decisiones y acciones. Cuando Pablo habla de una circuncisión del corazón, está llamando a una transformación radical en el centro mismo de nuestra existencia. Este concepto no es nuevo en las Escrituras, ya que se encuentra en el Antiguo Testamento, en pasajes como Deuteronomio 10:16 y Jeremías 4:4, donde Dios exhorta a su pueblo a circuncidar sus corazones. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Pablo amplía esta idea al mostrar que esta transformación no es algo que el ser humano pueda lograr por sí mismo, sino que es una obra del Espíritu Santo. La circuncisión de Cristo, como la llama Pablo, implica despojarse de la naturaleza pecaminosa, una acción espiritual que marca al creyente como parte del nuevo pacto. Este acto no es visible ni físico, pero sus efectos son palpables en la vida del creyente. Un corazón renovado que busca a Dios, que responde a su voluntad y que es capaz de amar de manera genuina. En última instancia, la circuncisión del corazón es una invitación a vivir una fe auténtica que trasciende los rituales externos y se centra en la transformación interna. Es un recordatorio de que Dios no busca meras apariencias o actos simbólicos, sino una entrega total del ser, donde el corazón, la cardia,
es transformado para reflejar su amor y propósito en el mundo. La salvación en el Nuevo Pacto, tal como se presenta en el Nuevo Testamento, se fundamenta en la gracia de Dios, una verdad que resuena poderosamente en Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje encapsula el corazón del Evangelio. La salvación no es algo que podamos ganar o merecer a través de nuestras acciones, sino un regalo inmerecido que Dios otorga por amor. La gracia, en su esencia, es el favor inmerecido de Dios, una expresión de su bondad hacia una humanidad incapaz de alcanzar la perfección por sí misma. En el contexto del Nuevo Pacto, Jesús cumplió la ley y ofreció su vida como sacrificio perfecto, eliminando la necesidad de depender de ritos y obras externas para alcanzar la reconciliación con Dios. La fe, entonces, se convierte en el medio por el cual recibimos este regalo, una respuesta del corazón que confía plenamente en la obra de Cristo. El contraste entre la gracia y los actos externos se ve claramente en las enseñanzas de Jesús y en las cartas de Pablo. Durante su ministerio terrenal, Jesús denunció repetidamente la hipocresía de quienes dependían de los rituales y las tradiciones para demostrar su justicia, mientras sus corazones permanecían alejados de Dios. En Mateo 23:27, Jesús reprende a los fariseos, comparándolos con sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero llenos de inmundicia por dentro. Esta crítica subraya que los actos externos, por muy impecables que parezcan, no tienen valor si no reflejan una fe genuina y una transformación interna. En el contexto del debate sobre la circuncisión, este principio se vuelve aún más relevante. Para los cristianos primitivos, especialmente aquellos provenientes del judaísmo, los rituales externos como la circuncisión eran señales de pertenencia al pueblo de Dios. Sin embargo, Pablo argumenta en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí, Pablo enfatiza que el verdadero valor no está en los actos externos, sino en una fe activa que se manifiesta en el amor y la obediencia. El simbolismo de los actos externos, como la circuncisión o el bautismo, no se descarta en el Nuevo Pacto, pero su significado cambia. Estos actos dejan de ser requisitos para la salvación y se convierten en símbolos que reflejan una realidad espiritual. Por ejemplo, el bautismo, aunque no salva por sí mismo, representa la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. En última instancia, la salvación en el Nuevo Pacto nos llama a depender completamente de la gracia de Dios. Los rituales y las obras externas son insuficientes para alcanzar la justicia, pero tienen valor cuando brotan de una fe auténtica. Este llamado a la gracia nos libera de las cargas de la autojustificación y nos invita a vivir en una relación transformadora con Dios, donde la fe es el fundamento y el amor, su expresión más pura. El concepto de la circuncisión del corazón tiene profundas implicaciones para nuestras vidas hoy en día, trascendiendo las prácticas rituales de la antigüedad para abordar cuestiones espirituales universales. En un mundo donde las apariencias, los rituales y los símbolos externos a menudo toman precedencia sobre la transformación interna, este principio bíblico nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra autenticidad espiritual. En las prácticas contemporáneas, muchas tradiciones religiosas aún mantienen símbolos y ritos como parte de la expresión de fe. Por ejemplo, el bautismo, la comunión o incluso las liturgias en iglesias son actos significativos que, como la circuncisión en el Antiguo Testamento, apuntan a verdades espirituales más profundas. Sin embargo, el peligro de estos actos radica en confundir el símbolo con la sustancia. Así como en los tiempos bíblicos, algunos creían que la circuncisión física era suficiente para garantizar su lugar en el pueblo de Dios,
Hoy existe la tentación de pensar que la participación en rituales externos basta para estar en una relación correcta con Él. La circuncisión del corazón, como se describe en pasajes como Colosenses 2:11 y Romanos 2:28-29, nos recuerda que Dios no busca actos externos vacíos, sino una transformación interna que refleje nuestra fe en Él. Este concepto nos desafía a examinar nuestras motivaciones y a preguntarnos si nuestras prácticas religiosas son expresiones sinceras de una vida rendida a Dios o meros cumplimientos superficiales. En un mundo donde las redes sociales y las apariencias pueden moldear nuestra identidad, el llamado a circuncidar el corazón nos invita a buscar autenticidad espiritual. Aplicar este principio en nuestras vidas implica un compromiso diario con la transformación interna. Significa permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para eliminar aquello que endurece nuestro corazón: el orgullo, la indiferencia, el egoísmo y el pecado. Esta circuncisión espiritual no es un acto único, sino un proceso continuo de rendición y renovación. En términos prácticos, se refleja en una vida que busca justicia, ama la misericordia y camina humildemente con Dios. Miqueas 6:8. Además, la circuncisión del corazón tiene implicaciones para nuestras relaciones. Un corazón transformado por Dios es más capaz de amar, perdonar y servir a los demás. Esto nos llama a vivir nuestra fe de manera activa, mostrando a través de nuestras acciones el fruto de una relación genuina con Dios. La transformación interna no solo beneficia nuestra conexión con Él, sino también nuestras interacciones con los demás, evidenciando el poder del Evangelio en la vida diaria. En última instancia, el significado para hoy de la circuncisión del corazón radica en priorizar lo interno sobre lo externo. Nos desafía a vivir una fe auténtica que va más allá de las apariencias, permitiendo que Dios transforme nuestro corazón y a través de él, nuestra vida. Es un recordatorio de que lo que Dios valora no son los ritos vacíos, sino una relación sincera y transformadora con Él que impacte todas las áreas de nuestra existencia. Señor, te damos gracias porque en tu infinita gracia y amor nos llamas a una relación verdadera contigo, una relación que no depende de nuestras fuerzas ni de los rituales externos, sino de tu obra en nuestro corazón. Te pedimos que quites de nosotros todo aquello que endurece nuestra relación contigo, el orgullo, la indiferencia y el pecado. Circuncida nuestro corazón, Señor, para que sea sensible a tu voz, receptivo a tu voluntad y lleno de tu amor. Haznos humildes para reconocer nuestras fallas y valientes para entregarte cada área de nuestra vida. Que nuestra fe no sea superficial ni basada en apariencias, sino un reflejo auténtico de nuestra transformación en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Dios no busca en nosotros una fe adornada con rituales vacíos o actos externos que carecen de significado. Lo que Él anhela es un corazón sincero, dispuesto a ser moldeado y transformado por su Espíritu. Vivir una fe auténtica requiere honestidad con nosotros mismos y con Dios, dejando de lado las máscaras y los deseos de aparentar ante los demás. Nos desafía a poner en práctica lo que creemos, a actuar con amor, justicia y humildad, y a permitir que nuestra vida sea un testimonio del poder transformador de su gracia. Cada día es una oportunidad para mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos: ¿estoy viviendo una fe verdadera? Más allá de las palabras y los gestos, ¿mi vida refleja el carácter de Cristo? Al buscar a Dios con un corazón dispuesto, nos acercamos más a su propósito, viviendo una fe que impacta no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre: ¿fue realmente David quien mató a Goliat? La verdad oculta sobre el épico enfrentamiento bíblico.
Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.